historia no me pertenece, le pertenece a Demonic 939 de fanfiction, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 15. Sed de sangre. Hola. Aquí mismo, entrega de pizza. Déjame abrir la caja, X. Ay, me equivoqué, parece que traje un capítulo. Bueno, no hay mucho que podamos hacer al respecto ahora, ¿eh? Disfrutémoslo. Comenzar. Antes de comenzar, revisen el final del capítulo 14, ya que hice un cambio pequeño pero significativo. Sobresaltado era una forma de describir cómo se sentía Naruto. Después de la noche única pero definitivamente agradable que había pasado con Gracia, había llegado a su habitación esperando una buena noche de sueño para terminar el día. Definitivamente no vería a una Mocha Bloodriver en su habitación y con las tenues marcas de lágrimas manchando su rostro, podría agregar. La sorpresa dio paso a la preocupación y a pesar de la relación algo tensa que compartía con la princesa vampiro, Naruto avanzó. La preocupación era clara en su mirada mientras permanecía de pie junto a la Shinzo sentada, dividido entre darle un abrazo para aliviar sus penas o mantener la distancia profesional que había existido entre la pareja hasta ahora. No fue una decisión fácil de tomar, pero queriendo respetar sus sentimientos, Naruto optó simplemente por sentarse junto a la Shinzo, permitiéndole dictar el curso de su inminente interacción. Se sentaron en silencio, no muy diferente del que compartieron en el pasado, pero ahora plagado de una tensión que parecía montañosa de superar. Sintiéndose fuera de su elemento, no había mucho que Naruto pudiera hacer mientras Mocha se tomaba su tiempo para ordenar sus pensamientos, lo que lo llevó a elegir tomar la única decisión sensata que podía, esperar el mayor tiempo posible para que ella se abriera con él antes de poder finalmente y con suerte, acabar con lo que sea que la estuviera agobiando. Pasaron unos 10 minutos cuando Mocha soltó una risita. Lo repentino del ruido captó su atención. Soy bastante patético, ¿verdad? ¿Qué? Naruto parpadeó con incredulidad antes de negar con la cabeza en señal de desacuerdo. Claro que no. ¿Por qué lo crees? Porque soy tan malditamente estúpido, por eso. Él frunció el ceño. No creo que lo seas. Mocha soltó una risita incrédula. Sí, lo soy, lo he sido durante los últimos 3 años. Sus hombros comenzaron a temblar, el recuerdo de su gran vergüenza casi le provocó otra ronda de lucha contra las lágrimas. ¿Cómo pude ser tan increíblemente estúpida? ¿Destruir y arruinar la relación que tengo con mi madre por culpa de ese cabrón? Mocha, no sé ni cómo enfrentarla. Se tapó la cara con las manos. Le causé tanto dolor y pena a mi madre, la ignoré, la rechacé y prácticamente escupí su bondad durante 3 años. Y todo porque pensé que era buena persona, ¿y sabes qué es lo peor? El shinobi permaneció en silencio, lo que la incitó a continuar. Lo peor de todo no es que me equivocara sobre la clase de persona que creía que era y que mis acciones fueran básicamente inútiles, sino que, a lo largo de todo, mi madre siempre fue muy paciente, amable y comprensiva conmigo, sin importar cuánto la despreciara por una decisión que terminó siendo la correcta. Mocha, no diré que sé cómo te sientes, porque no es así, admitió Naruto. Quizás tenías razón en lo que sientes, o quizás no tenías ninguna. ¿Pero de verdad crees que a tu madre le importará? Eso llamó la atención de la pelirroja, que tenía los ojos bien abiertos mientras miraba a su compañera. Reprimiendo los celos que lo invadían, el Jinchuriki continuó sin complejos. Sí, cometiste un error al distanciarte de tu madre durante todos estos años, pero es tu madre. No hay nadie que te quiera y se preocupe por ti más que ella. Lo sé, susurró Mocha. Y yo también la amo. Pero ¿cómo puedo siquiera mirarla cuando la lastimé tanto por prácticamente nada? ¿Por una decisión que tomó para protegerme? Naruto sonrió suavemente. Compensándola. La princesa vampiro frunció el ceño confundida. ¿Cómo? Siendo la mejor hija que una madre podría desear. Pasar tiempo con ella, conectar por cualquier cosa, dejar que lo sucedido las una más que nunca. Apuesto toda mi suerte y fortuna a que estar cerca de ti es todo lo que Akasa quiere, incluso me lo dijo. ¿Eh? Más detalles. Su sonrisa se transformó en una mueca. Vino a verme al día siguiente después de nuestra conversación en la cocina, y no te imaginas lo feliz que estaba cuando me contó cómo le dijiste las palabras mágicas. Un ligero rubor tiñó las mejillas de Mocha, pero a pesar de la vergüenza, un destello de esperanza brilló en su mirada carmesí. ¿En serio? Naruto asintió, con la sonrisa aún intacta. En serio.
Sin saber qué decir, la vampira Shinso permaneció en silencio, lo que llevó a Naruto a ponerle una mano en el hombro para llamar su atención. Moka, sé que te avergüenzas de lo que hiciste, pero dime esto. Obviamente recuerdas lo protectora que fue tu madre cuando peleamos con esos tipos. Cuando piensas en eso, en la protección que te dio, ¿cómo te sientes? Feliz. ¿Y? Preguntó con ojos expectantes. Su rubor regresó con fuerza antes de que pudiera contenerlo. Y me dan ganas de abrazarla. Bien. Respondió él, para gran confusión de ella. ¿Eh? De pie, Naruto levantó a Moka y la obligó a levantarse, fulminándola con la mirada. Entonces eso es exactamente lo que vas a hacer. Su expresión se transformó en una de comprensión. Moka, todos en la vida te harán daño, incluso quienes amas, y eso no es solo tu culpa. Lo que dije aplica a todos. Tras un breve momento de silencio para que ella pudiera asimilar lo que decía, continuó. Eso incluye a Akasa. Todos en su vida la lastimarán, lo que, por supuesto, te incluye a ti, pero es ella quien debe decidir si quien la lastimó es alguien lo suficientemente valioso como para perdonarlo y amarlo con todo el corazón. Y en cuanto a ti, Akasa dejó muy claro sus sentimientos para que todo el mundo los viera. Que, por mucho que la hayas lastimado, eres tan valioso para ella que no puede imaginar una vida sin ti. Ya te ha perdonado, solo depende de ti acortar la distancia para que puedan estar juntos de nuevo, y si aún te sientes culpable, discúlpate con ella antes de hacer lo que hablamos antes. Lo cual es ser la mejor hija que una madre podría desear, terminó Moka por él, provocando una sonrisa en su rostro. Así es. Tras respirar profundamente, Moka cerró los ojos y permitió que la calma la invadiera, ahogando las inseguridades y dudas que la acosaban con facilidad. Pensando en lo que dijo, contemplándolo con detenimiento, Moka imaginó el futuro que le depararía si seguía su consejo. Conociendo a su madre, y ella la conocía bien, sin duda podrían superar sus problemas y volver a estar unidos. La pregunta era, ¿tenía ella derecho a pedir perdón después de todo lo que le había hecho pasar a su madre? Entiendo lo que piensas y te lo repito. Todos en la vida, sin importar quiénes sean, te harán daño. Solo depende de ti decidir si son personas tan valiosas como para tenerlas en tu vida incluso después del dolor. La voz de Naruto resonó en sus oídos. Todavía pensativa, permitió que sus palabras se filtraran a través de ella mientras consideraba sus pensamientos. Tu madre ciertamente piensa que eres valioso en su vida, y mantenerte lejos de ella incluso cuando sientes que no mereces estar cerca de ella solo causará más sentimientos de dolor en ambos lados. No quiero hacerle más daño, espetó. Entonces considera las dos opciones que podrías elegir y piensa en lo que realmente implica. Su voz se fue apagando poco a poco y ahora sola, con solo sus pensamientos para hacerle compañía, Moka pensó en lo que tendría que hacer para asegurarse de que ninguna otra angustia atacara a su madre. Si se mantenía alejada, solo continuaría lastimando a su madre. Pero quedarse, buscar el perdón incluso si no era digna de él, eso haría feliz a su madre. Cuando ella abrió los ojos nuevamente momentos después, Naruto se encontró gustándole la nueva mirada de ella. Apretando los puños con determinación, Moka le dirigió a la rubia una mirada de determinación. Metí la pata, pero quiero mucho a mi madre, y si estar cerca de ella, aunque no merezca su cariño, significa que será feliz, entonces eso es lo que haré. De hecho, trabajaré hasta el cansancio hasta que algún día sea digna de su cariño. El shinobi asintió con aprobación. Eso es lo que me gusta oír. Aunque sé con certeza que ella cree que eres digno. Sonriendo suavemente ante sus palabras, Moka dejó que la determinación se desvaneciera momentáneamente. Gracias, Naruto. Por todo, y me disculpo por haberte robado el tiempo y haberte agobiado tanto. No tengo nada que disculparme, es un placer ayudar. De nada, respondió con la misma amabilidad. Dándole una última sonrisa sincera, Moka simplemente pasó junto a él, retumbar. Lentamente, Naruto miró por encima del hombro, observando con fascinación cómo la tez lechosa de Moka, desde sus brazos hasta la parte posterior de sus hombros e incluso hasta la nuca, comenzaba a oscurecerse a un color rojo manzana, cortesía del rubor de cuerpo completo que la plateada estaba experimentando. Reprimiendo las ganas de reír, para no provocar la ira de la ardiente princesa vampiro, Naruto decidió hacer una oferta que sabía que sería demasiado irresistible para que su compañera la ignorara. Aquí. Moka miró por encima del hombro para poder dirigir su mirada hacia él y lo observó desconcertada, antes de que el reconocimiento la invadiera, haciendo que sus ojos se abrieran de sorpresa antes de que su mirada se agudizara peligrosamente. ¿Te das cuenta de lo que estás ofreciendo, verdad? Él asintió sin palabras.
¿Y a ti te parece bien? Naruto se encogió de hombros. Confío en ti. Girándose para poder mirarlo completamente, su boca comenzó a hacerse agua cuando su mirada se posó en cierta parte de su biología que ella simplemente encontró fascinante. Él se estremeció bajo su mirada, pero a ella no le importó. El último resquicio de conciencia en su interior tomó el control y Moka le dirigió al rubio la mirada más seria que jamás le había dirigido hasta la fecha, observándolo con atención. ¿Estás seguro de que estás bien con esto? Lo diré otra vez. Confío en ti. Y con esto, selló su destino. Lanzándose hacia adelante como un depredador, Moka hundió sus colmillos en el cuello del shinobi, gimiendo mientras el sabroso río de color rojo invadía sus papilas gustativas. Solo el nirvana se acercaba a describir el cielo en el que se encontraba Moka, la ironía de una criatura de la oscuridad muy parecida a ella pensando que el cielo se había perdido mientras se desplomaba en su agarre, sus brazos envolviéndose alrededor del torso rubio para asegurarlo en su lugar mientras se deleitaba con la sangre más deliciosa que jamás había probado hasta la fecha. Fluía y fluía, un torrente de ambrosía aparentemente interminable del que no se cansaba. Era un milagro que aún tuviera la sensatez de detenerse para no agotar por completo a su compañero, e incluso entonces, probablemente se había excedido. Alejándose de su cuello, una expresión intensamente satisfecha estropeaba su rostro, con los ojos vidriosos con una especie de neblina que Naruto no pudo evitar encontrar caliente como la mierda. Vio como la vampira Shinzo salía lentamente de la dichosa sensación en la que estaba rodeada. Una vez que recuperó la claridad total, un breve momento de pánico asaltó sus nervios, haciendo que sus ojos se abrieran con preocupación por la salud del rubio que fácilmente le ofreció su sangre. Fue una grata sorpresa que Moka se encontró mirando a Naruto, quien no parecía diferente a cuando ella se había estado alimentando de él. Eso estuvo, gracias por la comida, tu sangre está deliciosa, admitió con cierta timidez. Naruto sonrió torpemente. De nada, no fue problema alguno. Vaya, eso dolió muchísimo. Un silencio cómodo se instaló entre ambos antes de que Moka lo rompiera. Te dejo dormir, tengo una madre con la que debo pasar tiempo mientras tanto. Gracias de nuevo. Un placer. Respondió con una sonrisa. Riéndose, Moka se dio la vuelta antes de alejarse, con un notable balanceo acompañando esas impresionantes caderas. El shinobi mentiría si dijera que sus ojos no están puestos en su curvilínea figura. Dejándose caer en la cama una vez que ella salió, Naruto permitió que su mente se relajara, su pecho se expandía y descomprimiendo mientras respiraba el aire, su mente filtrada de cualquier pensamiento mientras escuchaba los serenos sonidos de los grillos en el fondo. Poco a poco, la calma del sueño lo arrebató. Pero aunque Naruto podía insertarse plenamente en la región del descanso, no todos podían acoger la comodidad del sueño. Mientras Moka caminaba por los pasillos con un propósito, la ansiedad se entrelazaba con sus nervios a medida que se acercaba cada vez más a la oficina de su madre. Su caminata finalmente concluyó con ella llegando detrás de la puerta que conducía a la oficina de su madre y actuando rápido, para no perder la confianza y acobardarse, Moka tocó la puerta y esperó, su ansiedad se disparó a medida que pasaban milisegundos. Entra. La voz de su madre sonó desde detrás de la puerta. Tragando saliva levemente, Moka giró la perilla antes de empujar la puerta para abrirla, entrando a la oficina en casa y siendo recibida por la vista de su madre sentada en su silla de cuero, firmando algunos documentos antes de que el vampiro mayor finalmente mirara su papeleo. ¿Moka?, preguntó Akasa sorprendida, pero pronto se transformó en preocupación. Sus instintos maternales la dominaron al notar la leve inquietud en su normalmente estoica hija. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Estoy bien, madre, respondió la princesa vampira antes de cerrar la puerta. Sé que estás ocupada, pero ¿podemos hablar?, preguntó nerviosa antes de retratarse rápidamente. Si tienes tiempo, quiero decir. Con una sonrisa reconfortante, Akasa se levantó antes de rodear su escritorio. Puedo y siempre tendré tiempo para ti. Al escuchar esas palabras y el puro amor y sinceridad que rezumaban detrás de ellas, a pesar de sus mayores esfuerzos, Moka sintió que sus labios comenzaban a temblar cuando las palabras de su madre se quedaron atrapadas en el centro de su corazón. Al ver la reacción, la reina frunció el ceño preocupada antes de tomar las manos de su hija. ¿Qué te pasa, cariño? Sus ojos comenzaron a lagrimear y Moka sorbió por la nariz antes de poder decir, quizás te quite todo el tiempo. Sonriendo con cariño, la vampira mayor abrazó a su hija, envolviéndola con sus brazos protectoramente. Tómate todo el tiempo que quieras y necesites, murmuró Akasa con dulzura.
XXXX en algún otro lugar. En la oscuridad que los rodeaba, unos fríos ojos carmesí brillaban con apatía mientras observaban al vampiro supremo arrodillado. ¿Quieres decir que un humano fue la causa de tu fracaso? Apretando los dientes por dentro ante el recordatorio, Isa asintió, con una expresión educada en una de profesionalismo mientras miraba hacia arriba a una figura que tenía una clase y un poder que eclipsaba por mucho el suyo. Me temo que sí, era poderoso, en un solo movimiento había eliminado a Tepes y aunque no lo había presenciado, emergió victorioso después de entablar batalla con Gyokuro y Carmilla aparentemente sin lesiones. La figura tarareó. Así que un humano, ese Naruto Uzumaki como lo llamaste, estaba en compañía de Graifia Lucifuge, y se alojaban en la casa de la reina vampiro, y Uzumaki derrotó a 3 vampiros de clase suprema, interesante. Levantó su copa y dejó que el vino le corriera por la garganta, disfrutando de la bebida y gruñendo de satisfacción antes de dejar la copa a un lado. Aunque esto no tiene precedentes, nada cambia, todo va según lo previsto. Isa se levantó. Pero todo va según lo planeado. La figura reiteró con firmeza, prácticamente clavándole su mirada fría en el cuerpo del vampiro. Isa tragó saliva y se arrodilló, adoptando una postura sumisa. Dejarás a Akasa Río Sangriento y a los vampiros en paz a menos que te ordene lo contrario. ¿Entendido? Tragándose la ira y el resentimiento, Isa asintió. Claro como el cristal, señor. El coraje se apoderó de sus nervios y, antes de que el vampiro pudiera contenerse, soltó. ¿Y qué hay del humano? Frunciendo el ceño amenazadoramente, la misteriosa figura miró fríamente al pálido vampiro. ¿Te atreves a dirigirte a mí de esa manera? No. Por favor, perdóname, mi señor, humildemente le pido perdón. Decepcióname o molésteme otra vez y desearás estar muerto cuando termine contigo. Sabiendo que podía irse, Isa se puso de pie. Gracias, mi señor, no desperdiciaré su misericordia, declaró antes de disculparse cortésmente. El hombre tomó su vaso y dio otro sorbo antes de apartarlo de sus labios. ¿Del clan de Mito? Rió entre dientes. XXXX salto temporal. 12 horas después, aunque no había pasado todo el tiempo con sus invitados durante su estadía, Akasa no pudo evitar encariñarse increíblemente con ellos, especialmente con Naruto después de todo lo que había hecho por ellos. Fue el temido momento de su separación. Menos de 2 semanas después de conocerse, la joven humana, tan mayor como su hija, logró causar una impresión tan profunda. No hace falta decir que el líder de la facción nunca se olvidaría de él. Apartándose mientras se preparaban para intercambiar despedidas, Akasa intercambió un gesto profesional de asentimiento y un apretón de manos con la reina más fuerte, observando cómo Graifia se alejaba y les daba privacidad antes de centrar su atención en la rubia, con una gran sonrisa tirando del final de sus labios. Has hecho tanto que me pregunto cómo podré recompensarte, como líder de facción y como madre. Yo y toda la facción de vampiros te debemos todo nuestro agradecimiento, Naruto Uzumaki. Naruto sonrió torpemente y se frotó la nuca. No hace falta que me des las gracias, Akasa. Después de todo, tú misma estuviste más que dispuesta a ayudarme incondicionalmente cuando te conté mi situación. Así que, sí. ¿Ah? Preguntó Akasa, enarcando una ceja con expresión divertida, y una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Akasa. Entonces me estás diciendo que no debería estar agradecida de que lucharas contra los invasores, derrotaras a 3 vampiros de clase suprema, y salvaras y defendieras a tantos de los míos con tus clones. Palideciendo, Naruto sacudió los brazos frenéticamente. Y eso sin mencionarlo. Ella lo interrumpió con maestría. Que durante tu estancia aquí, hiciste mucho por mí y por mi hija a nivel personal. Porque era como si te propusieras ayudarnos a cerrar la brecha, aunque no fuera asunto tuyo. El solo hecho de recordar los acontecimientos de la noche anterior llenó a Akasa de un íntimo nivel de consuelo y paz que necesitaba desesperadamente. En silencio ante sus palabras, Naruto solo pudo rascarse la mejilla tímidamente, provocando que la reina vampiro soltara una risita discreta. De todas formas, hay una cosa que sé con absoluta certeza. La curiosidad se apoderó de él. Naruto miró a la reina vampiro inquisitivamente, en silencio pero inmensamente interesado en lo que ella tenía que decir. Levantando una mano y ahuecando suavemente su mejilla, Akasa sonrió agradecida mientras el rubio se sonrojaba. Y es que estoy sumamente agradecida de que hayas llegado a nuestras vidas. Gracias, Naruto, y prometo intentar encontrar una solución a tu situación. Sonriendo justo cuando ella soltó la mano, Naruto le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Yo también te estoy sumamente agradecido.
Disfruté mucho mi tiempo aquí, a casa, y también te agradezco tu ayuda, declaró antes de apartar la mirada, con un leve ceño fruncido. Ojalá Moka hubiera estado aquí antes de irnos, sentí que nos hicimos amigos. Estoy aquí, idiota, gritó una voz familiar detrás de él. Moka. Naruto se dio la vuelta, completamente sorprendido. No me digas que estuviste detrás de mí todo el tiempo. La princesa negó con la cabeza antes de que una gran sonrisa arrogante se dibujara en su rostro. Solo en la parte donde deseabas que estuviera aquí. ¡Ay, qué pobre bebé! Luchando contra el rubor que ansiaba aparecer, Naruto frunció el ceño. Sin ofender, Akasa, pero tu hija es una imbécil. Una vena se hinchó al instante en la frente de Moka. Abrió la boca indignada, lista para sermonearlo, pero tuvo que cerrarla cuando su madre respondió antes de que pudiera hacerlo. Vamos, vamos, no peleen, después de todo, se supone que debemos llevarnos bien antes de separarnos. Resoplando, Moka apartó la mirada, sin notar el brillo travieso en los ojos de la reina vampira. De hecho, te alegrará mucho saber, Naruto, que no soy la única que está realmente agradecida y feliz de que hayas llegado a nuestras vidas, declaró mientras señalaba a su hija, ahora presa del horror y el pánico. Madre. No hay nada de qué avergonzarse, querida. Es natural que sin duda te caiga bien después de haber hecho una cuarta parte de lo que ha hecho por nosotros. Akasa se encogió de hombros con una sonrisa aparentemente inocente. Dirigiendo una sonrisa deslumbrante a la princesa vampiro, Naruto continuó sonriendo, burlándose a sabiendas y completamente de Moka, cuyo rostro ardía más brillante que una tormenta de fuego por pura vergüenza. Gruñendo, Moka recurrió a las tácticas habituales que la ayudaron a regresar a su zona de confort. Violencia. ¡Ay! Gritó Naruto de dolor. Cortesía de la vampiresa de cabello plateado, levantando una pierna antes de pisotear con su zapato los dedos de los pies de la rubia. Creo que dije esto al principio del arco, tal vez, pero para que quede claro, el cabello de Moka es mayoritariamente plateado pero tiene reflejos rosados, una conexión externa con su herencia sintoísta. Moka, con una sonrisa de satisfacción, ignoró la desaprobación en la mirada de su madre mientras se burlaba de su víctima. Duele, ¿verdad? Alégrate de que no te haya pisoteado la cara. Si querías una segunda paliza, solo tenías que pedirla, espetó Naruto, con fuego bailando en sus ojos. Akasa interrumpió antes de que la pareja se dejara llevar más. Bueno, basta de pelear, ¿y Moka? Disculpa. Pero. Moka se marchitó bajo la mirada severa de su madre, suspirando antes de mirar a la rubia y murmurar un lo siento a medias. Ahora, Naruto. Sonriendo suavemente mientras se giraba hacia el joven, Akasa sacó un collar que le entregó rápidamente al confundido shinobi. Antes de que te vayas, me gustaría que tuvieras esto. Al aceptar el regalo, Naruto lo miró con curiosidad, notando el inquietante colgante de espada que colgaba de una cadena de acero negro antes de dirigir una mirada perpleja a la reina vampiro. Gracias por el collar, Akasa, pero no tenías por qué hacerlo. Oh, al contrario. Refutó ella. Sí, este collar es uno de los pocos conjuntos que solo yo puedo regalar. Son accesorios reales y que tengas uno demuestra que te consideramos uno de los nuestros. Excluyéndote a ti, solo mi hija y yo tenemos ese collar. Akasa declaró antes de que ella y Moka sacaran los collares de la parte superior. A cualquier vampiro que vea esto, continuó. Te reconocerán al instante no solo como un vampiro, uno de los suyos, sino como un vampiro real, alguien reconocido y favorecido por la reina. Naruto volvió a mirar el collar con asombro. ¿Eh? ¡Qué genial! Sin duda. Akasa rió con recato. Póntelo y recuerda que, pase lo que pase, siempre serás bienvenido aquí. Sonriendo, Naruto asintió, colocando los extremos del collar alrededor de su cuello, sujetando ambos lados de la cadena antes de guardarlo en su camisa. Gracias, Akasa. Por el collar y por todo lo de bienvenido. Es un placer, respondió amablemente antes de alejarse, dándoles algo de privacidad a la joven pareja. Tras esperar unos instantes hasta que su madre se alejó, Moka se cruzó de brazos. Así que te vas, dijo sin rodeos. Lo soy. Respondió el shinobi con la misma franqueza. Para ser sincera, todavía hay muchas cosas sobre ti que me confunden mucho, admitió Moka con un suspiro. Naruto se frotó la parte posterior de la cabeza torpemente, sin saber exactamente qué decir. Pero, por muy vergonzoso que sea admitirlo, yo también te agradezco que estuvieras aquí para luchar por nosotros y por ayudarme. Dijo esto último con cierta vulnerabilidad.
Moka, pronunció su nombre en voz baja, observando con sorpresa cómo la princesa vampiro rehuía su mirada. Una repentina sensación de confianza la invadió y Naruto levantó una mano antes de apoyarla en su hombro. Fue un placer estar cerca y ayudar. El silencio descendió sobre la pareja después de su proclamación, cómodo y sereno. El shinobi retiró su mano, actualmente sin palabras ya que no era muy bueno con las despedidas. Por suerte, no tuvo que hacerlo, ya que Moka descruzó los brazos. Una pequeña sonrisa sincera se dibujó en su rostro, acompañada de un ligero rubor en sus mejillas. No olvides pasar. Para que no esté tan confundida. Naruto sonrió. No tienes que decírmelo. Somos amigos, ¿verdad? Seguro que eso significa que estoy obligado a visitarte. A amigos, Moka comenzó a sonreír, y una risita involuntaria se escapó de sus labios mientras asentía en señal de acuerdo. Sabiendo que había hecho que Graifia se quedara mucho más tiempo del que se consideraba apropiado, Naruto le dedicó al vampiro una última sonrisa. Tengo que irme, pero nos vemos. Nos vemos. Ella se despidió, observándolo en silencio mientras se daba la vuelta antes de unirse a él y alejarse con Graifia. El aroma de cereza roja y jazmín asaltó su nariz antes de que su madre estuviera junto a ella a la derecha. ¿Es algo más, no? Moka asintió en señal de acuerdo. Sonriendo suavemente, Akasa sujetó a su hija por el hombro antes de guiarla con delicadeza de vuelta a casa. Te diré esto, cariño, nadie sabe cómo será nuestra vida al día siguiente. Cada momento futuro es un misterio, así que cuando lo vuelvas a ver, asegúrate de disfrutar cada instante. ¿De acuerdo? Pero si no te interesa demasiado, supongo que no hay nada de malo en que yo haga los movimientos, en que él se enamore de mí y todo eso. Es un joven apuesto y elegante, después de todo. Eso sacó a Moka de su estupor. Mamá. Oh, así que te interesa. Su sonrisa se transformó en algo más pecaminoso. En ese caso, ambas podemos intentar conquistarlo, hacer que se enamore de nosotras, ¿qué te parece? No, madre. Akasa hizo un puchero. Cariño, tienes que ser más sincera contigo misma. Sé que no hemos sido muy cercanas en los últimos años, pero ¿de verdad crees que no me daría cuenta cuando mi propia hija se enamora de alguien? Sonrojándose, Moka sacudió la cabeza antes de comenzar a sentirse oprimida al recordar su error. Sintiendo el cambio de sentimientos y sabiendo de qué se trataba gracias a su intuición maternal, Akasa soltó el hombro de su hija para ahuecar sus manos. Moka, cariño, no te culpes, yo no te culpo. Lo sé, madre, pero nada. Fuiste una buena hija al elegir amar a tus padres. No es tu culpa que él sea como es, ¿de acuerdo? Bueno. Al ver el ceño fruncido de su hija, Akasa sonrió con dulzura, sintiendo una oleada de calidez en su interior mientras sostenía las manos de la joven vampira. Si me preguntas, tú y yo tenemos mucho tiempo de unión madre-hija que compensar, ¿no crees? Sus palabras lograron animar al vampiro más joven, que observaba a la emocionada pelirrosa. Estoy de acuerdo. Bien. Akasa sonrió radiante antes de abrazar a Moka. Te quiero mucho, Moka. Yo también te quiero, mamá, dijo Moka en voz baja, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Y te prometo que seré la mejor hija posible de ahora en adelante. Ya lo eres, cariño, ya lo eres. XXXX entonces vamos a ese lugar de Asgard. Preguntó Naruto con curiosidad. Asgard, Naruto-sama, corrigió Graifia antes de asentir. Hogar de Odín, el rey dios de la mitología nórdica. Rey dios, no puedo mentir, ese título suena genial. Así es. La reina más fuerte asintió. Desafortunadamente, no actúa tan como su nombre indica. Naruto frunció el ceño, confundido. ¿Te refieres a no ser tan serio? Esa es una forma de decirlo. Probablemente no sea tan malo como lo haces parecer. Fin. Capítulo 16. Dioses y hidromiel. Hola. ¿Qué tal la vida, chicos? ¿Bien? ¡Qué bien! La vida también es buena conmigo, muchas gracias por preguntar, es muy amable de parte de todos ustedes. Sin ninguna intención sarcástica, por supuesto. En fin, vamos directo al grano, chicos. Porque, por fin entramos en la mitología nórdica. ¡Hurra! Comenzar. Era fácil ver cuán diferente era su vida sin la presencia de Naruto. Incluso después de que la aldea había sido reconstruida, y bastante rápido gracias al esfuerzo conjunto de Yamato y su estilo de madera, los shinobi y los aldeanos, junto con algo de ayuda externa de aquellos con los que su cabeza hueca rubia favorita se hizo amiga, como la tierra de las olas, la aldea todavía se sentía incompleta.
O mejor dicho, era ella quien se sentía incompleta, como si le faltara una buena parte del alma. Suspiró hoscamente mientras acercaba las rodillas al pecho y tenía el ceño fruncido en la punta de los labios. Nada se sentía bien ni completo sin él. Aunque suponía que así era como se sentía cada madre que se veía obligada a alejarse de su hijo debido a cualquier circunstancia, la propia Tsunade no era la excepción, ya que sin el sinvergüenza rubio y bigotudo al que había llegado a amar como si fuera su carne y sangre, simplemente se sentía vacía. Habían pasado ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 2 meses desde que Pain había atacado y la desaparición de Naruto justo después. Ella apenas podía creer todo lo que había pasado. Un hombre, el mismo que fue responsable de la muerte de Jiraiya, atacó y demolió toda la aldea por su cuenta, mató y diezmó a casi toda la población de Konoha, y Naruto, su hijo en todo menos sangre, luchó con dicho hombre, lo derrotó y luego de alguna manera lo convenció de usar una técnica que revivió a todos los que mató. Tsunade nunca había oído hablar de tal jutsu, pensar en ello la llenó de una sensación de envidia, como si tuviera tal técnica en su reservorio, había tanta muerte que podría haber evitado. Y de alguna manera, Naruto había convencido a un enemigo tan formidable y despiadado de usarlo en la aldea que había aniquilado, si fuese cualquier otra persona, semejante hazaña no habría sido posible. Pero Naruto siempre tuvo un don para lograr lo inesperado. El pensamiento dibujó una sonrisa cariñosa en el rostro de Tsunade al imaginar su rostro. Amaba profundamente a ese chico estúpido, quizás incluso demasiado a veces. Compartían tal vínculo que, si de alguna manera, Kushina volvía a la vida, y no le sorprendería que sucediera después de la presentación y despedida de Pain, Tsunade sabía que estaría involucrada en la pelea de gatas más grande en la historia de las peleas de gatas con esa pelirroja. ¿Por qué se preguntarían por qué pelearían? La custodia y el derecho a ser la madre de Naruto, por supuesto. Tsunade no se permitiría perder esa pelea. De hecho, le daría una paliza a Kushina. Decía mucho de su amor, que ella realmente lucharía contra Kushina para ser su madre. Y posteriormente, también ayudó a ilustrar el tipo de dolor por el que estaba pasando Tsunade, ya que justo después de que Naruto terminó su negocio con Pain, terminó desapareciendo, dejando un gran agujero en su corazón que no podría llenarse excepto con él regresando a su vida y a sus brazos. La desaparición de Naruto naturalmente tuvo un efecto en todos y en todo lo demás. Los habitantes de la aldea, principalmente los civiles y shinobis que habían hecho de su infancia un infierno, sentían una sensación de tristeza y vergüenza que no se podía eliminar. El resto de los 12 de Konoha tuvieron su propia reacción, Lee se había estado sumergiendo implacablemente en su entrenamiento, Neji, Kiba y Shino habían estado tomando muchas misiones fuera de la aldea con la esperanza de encontrarlo. Exteriormente, Sai no parecía estar peor por el desgaste, pero su personalidad se había vuelto notablemente más sombría y cautelosa. Choji dio un paso incluso más allá que Sai y se había vuelto solitario y distante, prefiriendo perfeccionar sus habilidades para que si otro individuo como Pain invadía, en realidad demostraría ser más útil esta vez. Tenten e Ino no compartían un vínculo estrecho con Naruto, pero su presencia elusiva había apagado sus espíritus y las había obligado a cuestionar su valor como kunoichis. Para Shikamaru, era casi dolorosamente obvio cómo había cambiado, habiendo dejado de ser perezoso, el genio había estado tratando sin piedad de descifrar la ubicación de Naruto sin éxito, pero sorprendentemente demostró ser el más decidido del grupo mientras trabajaba sin parar en su búsqueda para encontrar a su querido amigo. Cuando se trató de su aprendiz, Tsunade exhaló cansadamente. Sakura había estado actuando como si nada estuviera mal, simplemente continuaba con sus tareas en el hospital mientras entrenaba cada vez que tenía tiempo libre, sin embargo, la sonrisa mecánica que llevaba en su rostro era una vista constante durante los últimos 2 meses. Había llegado al punto en que algunos de los 12 de Konoha restantes, especialmente un Shikamaru muy enojado, habían acusado a la pelirrosa de no importarle el paradero de su compañera de equipo rubia. Lo alarmante de todo ese suceso no fue cómo Sakura había respondido que Naruto volvería, sino cómo había comenzado a derrumbarse después de su proclamación, disolviéndose en un mar de lágrimas. Sin embargo, incluso mientras lloraba, Sakura seguía insistiendo vehementemente en que Naruto regresaría, lo dijo con tanta seguridad que parecía como si fuera un hecho del mundo, como que el cielo era azul. Estaba claro que Sakura apenas podía mantener la compostura. Pero incluso Sakura no fue la más afectada de los 12 de Konoha por la falta de presencia de Naruto. No. Ese honor pertenecía a una persona, la anteriormente dócil Hinata Hyuga.
Tsunade exhaló cansadamente mientras pensaba en los numerosos y visibles cambios que habían acompañado a la heredera del clan Hyuga desde entonces. No había duda de que Hinata fue la más afectada por el giro inesperado de los acontecimientos de hace 2 meses. La tímida, gentil y dulce Hinata, ahora era francamente fría e intimidante. Cualquiera que hubiera conocido a la chica antes de la invasión del dolor y hubiera realizado una misión de 1 mes se sorprendería ante el giro de 180 grados que había dado la tetona Hyuga. Hinata se había aislado completamente del grupo y de todos en general. Al igual que Sakura, ella también creía firmemente que Naruto regresaría. Su cordura prácticamente dependía de esa apuesta. Pero a diferencia de la pelirrosa, que rompía a llorar y tartamudeaba ante la posibilidad de que Naruto no regresara, Hinata tenía reacción diferente. Fue una manera sencilla pero profunda de expresarlo. La sonrisa maníaca que apareció en su rostro perseguiría a aquellos que dudaban del regreso del héroe de Konoha y cometieron el error de expresar sus dudas a su alrededor. Lo único positivo que salió de esta prueba inesperada fue el hecho de que Hinata se había vuelto bastante poderosa en los últimos 2 meses debido a su brutal entrenamiento autoimpuesto y se estaba convirtiendo rápidamente en una figura conocida en la nación elemental. Una figura que infundió miedo en las almas de cientos de miles de shinobi y al mismo tiempo robó los corazones de millones. Naruto tendría una gran competencia cuando regresara, si regresaba. Una idea triste de la que Tsunade intentó desesperadamente librarse. La paz y la tranquilidad pueden haber reinado sobre la nación elemental ahora que los Akatsuki han decidido jugar al juego de la espera. Pero era solo cuestión de tiempo hasta que ese estado de tranquilidad fuera interrumpido por esa organización criminal. No es que eso le importara mucho a la Hokage en ese momento. Porque incluso si la paz actual en las tierras no se viera alterada, incluso si no existiera Akatsuki, incluso si todos los Kages se hubieran dado cuenta de la estupidez del derramamiento de sangre y el odio. Y aunque la armonía realmente fuera compartida en todo el mundo, Tsunade simplemente no podía preocuparse si Naruto, su preciado hijo en todo menos en la sangre, no estaba allí para experimentarla. Puede que su proceso de pensamiento haya sido frío e insensible, pero la única mujer Hokage los apoyó genuinamente. A ella solo le importaba el mundo cuando aquellos a quienes amaba vivían en él, y hasta que pudiera llenar el vacío en su corazón trayendo a Naruto de regreso a Konoha, el vacío y la tristeza serían sus únicos compañeros constantes. Levantándose y caminando hacia el balcón, Tsunade contempló la luna con expresión desolada. Su hermosa figura se iluminaba por la tenue luz de la luna que compartía su agravio. Sus palabras, suaves y quedas, se oían en el viento. Naruto, donde quiera que estés, espero que estés bien y a salvo. XXXX marcas de garrapatas, una serie de ellas, lucían en la cabeza de Graifia. Una imagen rara y primera de Naruto, ya que la sirvienta de cabello plateado estaba extremadamente compuesta, estoica y serena en casi todo momento. Aunque era de esperarse considerando lo que estaba sucediendo actualmente, es decir, el hecho de que Odin se reía como una colegiala mientras miraba a la peli plateada, la espeluznante cara de pervertido que era inquietantemente similar a la que usualmente usaba su padrino, estaba presente en toda su fuerza. No era exactamente la expresión más de moda, especialmente cuando se consideraba que venía de Odin, el líder del panteón nórdico de todas las personas. Afortunadamente, no todos los métodos de tortura se podían llevar a cabo en todo momento, los que sufrían necesitaban un descanso, y Graifia finalmente encontró un momento de respiro de los ojos inapropiados de Odin gracias a su compañero, ya que pronto fue arrojado por una hemorragia nasal masiva. A Naruto le entró una gota de sudor, eso tardó bastante. ¿Cómo pudo suceder todo esto nuevamente? Para responder a esta pregunta era necesario remontarse al pasado. Flashback no Jutsu. Media hora antes del presente, fue un día maravilloso para ser Lord Odin. El cielo era azul. La hierba era verde. Todos sus hijos, incluido el aventurero Thor, estaban en casa. Y Loki, por una vez, estaba sometido. Fue un día tranquilo, un día maravilloso. Y Odin tuvo el placer de disfrutar de sus actividades habituales, y como Loki no estaba causando problemas por una vez, sorprendentemente, eso significó que Odin pudo disfrutar del contenido de su corazón. Dondequiera que caminaba, se encontraba con una deslumbrante y deliciosa valquiria, ya que eran sus guerreros y eran la élite de Asgard. Odin tuvo que escanear su forma. Para asegurarse de que no sufrieran ningún tipo de heridas, por supuesto. Y si tenía dudas, siempre podía averiguarlo directamente. Lo que fuera por la salud de sus guerreros. Ahora, si tan solo dejaran de mirarlo con enojo cuando simplemente los está controlando.
Pero sí, hoy fue un día maravilloso realmente. Caminando por Asgard, su viaje finalmente lo llevó a las puertas, donde esperaba a un par de invitados. Graifia, la reina de la aniquilación de cabello plateado, y su acompañante, según tenía entendido, era una humana a la que acompañaba. Este era un concepto intrigante que despertó la curiosidad del rey dios. ¿Quién era este Naruto Uzumaki? ¿Por qué lo escoltaba una reina de Satanás? Lucifer, además, ¿y qué relación los unía? Tantas preguntas, pero ninguna respuesta. Odín estaba deseando reunirse con sus invitados. Afortunadamente, no tendría que esperar mucho ya que justo ante sus ojos, a la hora asignada para la entrada, la ilustre y hermosa Graifia emergió de un hechizo de teletransportación junto con el humano que despertó su interés. Avanzó para saludarlos, alternando su atención entre la pareja que lo notó al instante. Por mucho que le hubiera gustado escudriñar y obtener información de la rubia, aún no era apropiado cuando ni siquiera había intercambiado saludos con ellos. Es hora de cambiar eso. Hola y bienvenidos a Asgard. Graifia Lucifuge y Naruto Uzumaki. Graifia hizo una reverencia. Hola, Odin-sama, gracias por recibirnos en su reino. Mi protegido y yo agradecemos su hospitalidad. Agradecemos su bienvenida, gracias. Respondió Naruto con seriedad. El gobernante de Asgard sonrió. Pero claro, hace mucho que no recibo visitas y siento mucha curiosidad por el joven que, sin duda, es el favorito de Sir Zech. Naruto se rascó la mejilla con torpeza. En resumen, ayudé a su hermana. Eso provocó inmediatamente una carcajada en Odín. Necesitó un buen rato para contener su diversión y responder. ¿De verdad? Bueno, eso responde a una pregunta, pero aún me quedan un par de docenas, y me imagino que tú también debes de tenerla. No diría un par de docenas, pero tengo unas cuantas que espero que puedas responder. Oh, eso sí que fue intrigante. Bueno, esperemos lo mejor entonces, pero primero lo primero, vayamos a un entorno más apropiado, imagino que cualquier pregunta que tengas para mí es del tipo privado. Así es. Y, la atención de Odín se desvió. Tú y yo también necesitamos discutir asuntos relacionados con los acontecimientos recientes y cómo afectan la relación entre nuestras facciones. Sí, en efecto, Odin-sama. Excelente. Dio una palmada. Entonces, sin más dilación, vámonos. Formando un gran círculo mágico que los abarcó a los tres, el trío luego se disolvió en partículas para luego reformarse y aparecer en lo que parecía ser un gran comedor real. La majestuosidad y belleza de esto eran realmente dignas de los dioses y Naruto le echó una larga mirada apreciativa, nunca se había encontrado con tal lujo. Graifia, aunque es una historia totalmente diferente, también quedó cautivada por el diseño digno y grandioso de la habitación. Era de otro mundo. A un lado, Odín se sintió orgulloso de lo maravillados que estaban sus invitados con la obra de su querida esposa Freya. Les concedió unos segundos más para admirarla antes de toser en su puño y atraer con éxito su atención hacia él. Me complace saber que aprueban los finos detalles de esta habitación. Es fabuloso, Odin-sama, comentó Graifia y Naruto asintió en total acuerdo. Me alegra oír eso. Ahora Graifia, Odín tenía una mirada seria y la tensión invadió la habitación mientras fijaba toda su atención en la criada. Los músculos de Naruto se tensaron en preparación, los de Graifia también se tensaron ya que no había forma de saber qué pensamientos fluían por la cabeza del rey dios. Flashback no Jutsu fin. Al final resultó que eso era totalmente innecesario, ya que lo único que había sucedido era que Odín quería admirar sus atributos. Y eso hizo que la situación se quedara mirando fijamente a la peli plateada durante 15 segundos completos, mientras Naruto simplemente permanecía parado a un lado torpemente y se preguntaba qué diablos estaba pasando. Una risa pervertida llegó a sus oídos, y entonces comprendió completamente la situación. Básicamente, Odín era exactamente como el tercer Hokage, pero con el nivel de perversidad de su padrino. Ese tipo de perversidad estaba a un nivel tan alto que podía hacer que incluso el trío pervertido pareciera un poco manso en comparación, solo un poco. Desafortunadamente para Graifia, siendo el tipo de mujer que era y considerando la situación, no podía hacer mucho para refutar sus miradas, por muy molestas que fueran. Sin embargo, Naruto era una historia diferente, sabiendo cómo trabajaban los pervertidos a nivel molecular gracias a su abundante experiencia de estar cerca de muchos, la agarró por los hombros para su confusión y luego rápidamente la sacudió de lado a lado. Como el shinobi había anticipado, Odín fue rápidamente derribado por una enorme propulsión de sangre que brotó de su nariz, cortesía de los pechos de Graifia que se sacudieron locamente debido al temblor.
Siendo un joven saludable y rebosante de testosterona, el Jinchuriki no podía culpar al anciano por su reacción, ya que él también estaba afectado físicamente, pero no tan exageradamente como Odin. Y estar excitado no fue la única consecuencia de la acción que había tomado. Naruto lo entendió explícitamente bien cuando Graifia se giró lentamente y lo atravesó con todo el peso de su mirada aplastante del alma. Ella levantó una mano hacia su mejilla, el índice y el pulgar acercándose rápidamente a su piel, y él tragó saliva e intentó retroceder solo para descubrir que sus esfuerzos eran inútiles, cuando su otra mano vino y agarró su hombro con un agarre de hierro, sujetándolo en su lugar. Para su horror, sus dedos hicieron contacto y apretó suavemente su piel. A medida que el silencio se extendía a través del tiempo, la ansiedad de Naruto solo crecía mientras un par de orbes crueles y maliciosos de color perla permanecían fijados en él durante toda esa duración. Se estaba volviendo demasiado y el shinobi casi gimió hasta que finalmente, Graifia decidió que ya había tenido suficiente del silencio opresivo. Si bien estoy agradecido por el motivo por el cual interferiste, el método con el que lograste desviar su atención de mí es uno con el que no estoy muy contento, Naruto-sama. ¿Misericordia? Susurró dócilmente, con la esperanza de apelar a su compasión y razón. Me temo que no, Naruto-sama. Arruinó sus esperanzas. No puedes comprender la magnitud de tus errores sin sentir dolor. Girar. Ay. XXXX risas y risas resonaron en todo el pasillo mientras el trío único compuesto por un líder de facción, una criada y un humano rubio con bigotes caminaba por el pasillo lleno de sirvientes, valquirias y algún que otro dios o diosa. Bueno, para ser más precisos, eran Odin y Graifia quienes caminaban mientras Naruto seguía tropezando debido a que Graifia lo arrastraba de la mejilla. Tal experiencia fue tal que Naruto se sonrojó y puso mala cara hasta el cansancio, pero a pesar de su incesante súplica para que soltara su mejilla magullada, Graifia fue aún más terca y se negó a aflojar su castigo. El propio Odin apenas controlaba sus risas, y solo gracias a su posición como líder de facción y a estar fuera del alcance de la sirvienta, no sufría su ira. Lamentablemente, Naruto no tuvo tanta suerte. No se puede culpar a nadie que se rió o se divirtió con la situación de Naruto, ya que realmente fue divertido encontrar a un hombre bastante ancho y musculoso recibiendo el tratamiento de niño travieso. Y eso no fue lo peor, no. Lo peor de todo fue que su reputación inicial de rudo quedó prácticamente arruinada. No había forma de borrar o arreglar el hecho de que durante todo el tiempo en el que el propio Dios Rey los escoltaba por el palacio y les mostraba el lugar, Naruto estaba siendo arrastrado como si fuera un niño que pertenecía a la lista de los traviesos de Santa. Honestamente había perdido la cuenta después de ingresar a los 3 dígitos, pero una gran cantidad de espectadores habían presenciado lo que le sucedió, y ahora, siempre sería conocido como el niño hombre que fue castigado por la estoica y diabólica doncella. Deteniéndose justo detrás de unas enormes puertas doradas, Odin se giró hacia la pareja y dejó que su sonrisa, ya presente, se ensanchara. Y finalmente, esta es la entrada al comedor, donde en unas 2 o 3 horas, tendrán un gran festín con los dioses de Asgard. Mi compañero y yo le agradecemos una vez más su hospitalidad, Odin-sama. Graifia hizo una reverencia agradecida y, con su agarre, obligó a un Naruto que se estremecía a hacer lo mismo. No les des importancia. Tronó Odin con alegría. Ahora me imagino que deben estar exhaustos por el viaje. Por favor, permítanme acompañarlos a sus habitaciones para que puedan descansar bien. Nuestra curiosidad y nuestros asuntos de negocios se resolverán más tarde. En realidad, Odin-sama, me gustaría hacer una petición. Oh. Soltando la mejilla de su compañera, lo que provocó que Naruto exhalara con una mezcla de alivio y dolor, Graifia miró estoicamente al líder de la facción. Si no le importa, me gustaría pedirle que compartamos habitación con Naruto-sama. Los ojos de Naruto se abrieron instantáneamente como platos de comida, su mandíbula tocó el suelo mientras su mente pasaba por un reinicio completo. Por el contrario, Odin tuvo una reacción muy diferente. Su pecho retumbó y se contrajo mientras emitía una carcajada estruendosa y ensordecedora que sin duda fue escuchada por todos los personajes del reino. Algunos sirvientes realmente se asustaron y salieron corriendo, dejando solo al trío, cada uno envuelto en su propio estado emocional, uno en un estado de gran diversión, otro en gran estado de shock y uno que estaba perfectamente compuesto y tranquilo. Sonriendo, Odin asintió con entusiasmo. No hay problema. De hecho, les alegrará saber que cualquiera de las habitaciones que preparé para ambos es apta para alojar a varias personas.
Tu generosidad no tiene límites, lo felicitó con profesionalismo y un dejo de agradecimiento. No hace falta que me halades, querida Graifia. Seguro que me habrías recibido igual de bien. Ahora, por favor, déjame guiarte hasta donde te alojarás. Él pasó junto a ellos y la pareja lo siguió, mientras Naruto permanecía sin palabras ante el inesperado giro de los acontecimientos. Por mucho que le hubiera encantado cuestionar y obtener respuestas de la reina de Lucifer, actualmente no podía hacerlo debido a razones obvias. El rubio tendría que esperar, y esperó mientras él y Graifia conversaban aquí y allá con Odín. Pronto llegaron detrás de una puerta y entraron, siendo recibidos por una habitación grande y espaciosa que era la combinación perfecta entre un dormitorio perteneciente a un resort de 5 estrellas y una suite de luna de miel. Naruto se quedó quieto mientras su mirada se posaba en la única cama tamaño king, su mente se inundó de pensamientos y fantasías que lo involucraban a él mismo y a Graifia y que vergonzosamente, y naturalmente considerando su edad, se perdió en ellos. Finalmente, después de un largo tiempo, Naruto logró disipar el hechizo que lo había dejado fascinado. Había estado tan distraído que incluso se perdió el final de la conversación de Odín y Graifia, y solo logró darse la vuelta a tiempo para captar el guiño descarado de Odín y su pulgar hacia arriba antes de que la figura del líder de Asgard desapareciera detrás de la puerta. Así que, Graifia. Si Naruto-sama. El shinobi se rascó la mejilla con torpeza. ¿Por qué le pediste a Odín que nos diera una habitación individual? Antes de responder a su pregunta, Naruto-sama, debo preguntarle, ¿se opone a lo que le pedí? Arqueó una ceja confundida. La curiosidad iluminó su mirada antes de desvanecerse en apatía. Si es así, no me importa disculparme con Odín-sama y pedirle que prepare otra habitación. No, respondió Naruto apresuradamente. No tienes que hacer tal cosa. No quiero que lo hagas y dañes tu reputación cuando sé que valoras la profesionalidad. Es solo que, un ligero rubor se extendió por sus mejillas y apartó la mirada, avergonzado. Bueno, a un hombre y una mujer en la misma habitación, ya sabes a qué me refiero. Oh, una rápida mirada hacia abajo confirmó la sospecha de Graifia antes de volver a levantar la vista. Reitero lo que dije hace unos días, Naruto-sama, no tienes nada de qué avergonzarte. Soy una mujer hermosa, tú eres un hombre apuesto, es natural que sintamos alguna reacción física el uno con el otro. Dejando que sus palabras calaran en ella, el shinobi se tomó un largo momento para contemplar tanto sus pensamientos como sus palabras. ¿Por qué dudaba tanto? Ya había estado en muchas circunstancias nada apropiadas y no había salido perdiendo. Diablos, él también se había visto obligado a entrar en innumerables burdeles por culpa de su pervertido padrino y, aunque no era algo por lo que quisiera volver a pasar, esas experiencias aún tenían que significar algo. Se estaba comportando como un cobarde, ¿no? Luchando contra la incomodidad que lo atormentaba, Naruto desvió la mirada para encontrarse con la de Graifia, y con confianza. ¿Qué importaba si dormían en la misma habitación o en la misma cama? No importaba. Ya había dormido y despertado numerosas veces para encontrar a Rias en su cama, e incluso a que no se unía a él de vez en cuando. Ya era hora de que dejara de actuar como la princesa sonrojada. Solo recuerda, 2 mujeres super sexys se colaron en mi habitación mientras dormía para acostarse conmigo. Y eso me pasó muchas veces con Rias-chan y Akeno-chan. Lo tengo controlado. Naruto se exaltó mentalmente. Funcionó y el rubio empezó a sentirse muy seguro antes de responderle a la criada diabólica. Sí, tienes razón. Graifia asintió antes de suavizar su mirada. Gracias por preocuparte por mi reputación. Aprecio que tengas en cuenta mis sentimientos, incluso cuando dije que no tenía ningún problema en hablar con Odín-sama sobre esto. No tienes nada que agradecerme. Te prometí que sería el mejor amigo posible, ¿no? Eso significa, por supuesto, que debo tener en cuenta tus sentimientos, respondió Naruto con sinceridad. Eso hiciste. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de los labios de Graifia antes de que los apretase. Para responder a tu pregunta anterior, es por precaución. Soy responsable de cuidarte, y aunque al principio me parecía bien que durmiéramos en una habitación separada, me he dado cuenta de que eso ya no es posible por 2 razones. Para empezar, con el estado actual del mundo y todos los problemas que han estado ocurriendo, no es improbable que surjan problemas aquí como los que surgieron con la facción de los vampiros, y que yo sepa, el panteón nórdico tiene más enemigos que los vampiros, añadió. Naruto comprendió su punto al instante.
Lo que significa que si ocurrieron problemas con el grupo de vampiros y las probabilidades de que eso sucediera eran aún menores allí que aquí, entonces podría surgir otro problema en Asgard, incluso si las probabilidades son escasas y no quieres correr ese riesgo. Exactamente, coincidió Graifia. La segunda razón es para asegurarme de que te recuperes cada noche antes de dormir. Disculpe. Parpadeó con incredulidad. A los asgardianos les gusta involucrarse en peleas y riñas, y considerando cómo intentaste ocultarme tus heridas después de haber luchado contra Moka-sama, no confío en que no vengas a mí cuando estés herido físicamente. Es justo. Naruto tuvo que reconocerlo, ocultar sus heridas sería algo que haría. También me doy cuenta de que eres de los que tienden a buscarse problemas, por eso me gustaría que compartiéramos habitación todas las noches de ahora en adelante, así podré determinar por mí mismo si realmente estás curado o no. ¿De verdad no confías en mí, verdad? Preguntó con cara seria. Graifia asintió con seriedad. En lo que respecta a tu salud, no, Naruto-sama. Poniendo los ojos en blanco, Naruto le envió un pulgar hacia arriba sarcástico a la mucama tetona antes de lanzarse a la cama. Fin.